Oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de Dios. Nosotros estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno, pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio del evangelio. Así estamos en el Señor por la palabra del evangelio de nuestra salvación y así tenemos seguridad para ir al cielo. Señor, venga pronto y queremos recibir la venida del Señor Jesucristo sin vergüenza, sin defecto. Por eso cada vez queremos estar juntos en la palabra y en la comunión para que podamos servir al Señor Dios con nuestras manos limpias. Hoy también estamos aquí, Señor, para adorar al Señor Dios y alabando y dando muchas gracias a Dios con todo nuestro corazón. Señor, reciba nuestro culto racional. También, Señor, límpianos por tu palabra y por medio de esta comunión para que podamos seguir adelante, trabajando como siervos fieles y prudentes. Sabemos que no somos nada, somos débiles, solamente cada vez queremos confiar más en el Señor por medio de la comunión y por la palabra. Señor, ayúdanos para que vivamos así como hijos tuyos dignos. Hoy queremos compartir tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente pedimos al Señor, confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, vamos a buscar libro de Daniel, capítulo 12. Libro de Daniel, capítulo 12, verso 1 al 3. Libro de Daniel, capítulo 12, verso 1 al 3. Libro de Daniel, capítulo 12, verso 1 al 3 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Sí, hoy vamos a aprender sobre este verso. El libro de Daniel habla muchas veces sobre fin del mundo, ¿verdad? Sobre el fin del mundo, mucha profecía del fin del mundo. Sí, el libro de Daniel fue escrito antes de Cristo como 500 años, pero está hablando las cosas del fin del mundo que se ocurre hoy en día también. Así fue escrito para nosotros, que vivimos, ¿verdad? En el tiempo del fin del mundo. Aquí dice, en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo. Sí, ese tiempo sería el tiempo del fin del mundo, ¿verdad? Sería fin de la historia del mundo, el fin de la historia del mundo. Así la Biblia habla la palabra, ¿verdad? Las cosas del fin del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia, así Dios comenzó la historia del mundo. Pero en la Biblia habla también sobre fin del mundo, cómo termina, ¿verdad? Y aquí también está hablando sobre 7 años de tribulación. Sí, la Biblia habla sobre 7 años de tribulación. ¿Por qué? Porque habla 7 años de tribulación. La Biblia habla sobre esto. Sí. Hoy vamos a aprender sobre el fin del mundo también. Vamos a aprender primero sobre 70 semanas. Daniel capítulo 9 habla sobre este tema. Vamos a buscar el libro Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel 9 y verso 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Aquí habla, ¿verdad? Sobre 70 semanas. Sí, Dios ya determinó sobre estas 70 semanas, dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tu pueblo se refiere al pueblo de Israel, la santa ciudad se refiere también a Jerusalén. ¿Sí? Aquí está hablando sobre fin del mundo por medio de la historia del pueblo de Israel. Por eso, la historia del pueblo de Israel es el ojo de Dios. ¿Sí? Así podemos entender el tiempo de Dios cuando termina, ¿verdad? Dios. Y también aquí, por medio de 70 semanas, está hablando sobre el fin del mundo. ¿Y qué quiere decir aquí, verdad? Verso 24. Aquí está hablando sobre la salvación, ¿sí? Sobre la salvación por medio de, dice aquí, ¿verdad? Del santo de los santos. ¿Quién es él? Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo. Y dice, ¿por qué Dios ha determinado 70 semanas? Aquí dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Quién puede poner, verdad? Terminar al pecado. Dios. ¿Sí?
por Señor Jesucristo, Dios ya terminó. Ha puesto fin al pecado y dice expiar la iniquidad. Expiar sería pagar, ¿verdad? ¿Quién podía pagar el pecado del mundo? Expiación, ¿verdad? Sería la salvación. Dice, para traer la justicia perdurable. La justicia perdurable sería la justicia de Dios. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, pero sí, para traer la justicia perdurable, o sea, por medio del Señor Jesucristo, si Dios nos permitió su justicia, ¿verdad? Eterna. ¿Qué es esto? Sí, la salvación. Así Dios nos justificó y nos santificó por la palabra, ¿verdad? Así Dios nos limpió por la obra del Señor Jesucristo. Y dice, es ella la visión y la profecía. ¿Cómo selló la visión y la profecía? Dios. Sí, por medio del Señor Jesucristo. Toda la ley, toda la profecía, todos los profetas testifican la justicia de Dios, que es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Por eso aquí está hablando sobre el Señor Jesucristo, sobre la obra del Señor Jesucristo, por medio de 70 semanas. ¿Por qué Dios ha puesto 70 semanas? Sí, para que, como sepamos, ¿verdad? Nosotros, el tiempo de Dios. Así, 70 semanas explica el tiempo de Dios, sí, el plan de Dios sobre la salvación. Así explica sobre la voluntad de Dios también. En aquel tiempo, ¿verdad? De Daniel, el pueblo de Israel fue tomado a Babilonia, fue llevado a Babilonia. Ellos han vivido en Babilonia. Sí, entonces fue destruido su tierra y su pueblo, todo. Fueron esparcidos, ¿verdad? También de su tierra natal. Ellos vivieron como cautivos en la tierra de Babilonia. Pero Dios mostró, ¿verdad? A Daniel sobre el fin del mundo, señal del fin del mundo. Y también hablando también sobre la salvación del pueblo de Israel y también de nosotros, de todo el mundo. Según su plan, según su voluntad, Dios recuperó, restauró, ¿verdad? Restauró al pueblo de Israel después de 70 años de Babilonia. Esta profecía no termina una vez así, ¿verdad? Y también va a cumplir en el tiempo del fin del mundo. Entonces, un día, ¿verdad? Es un año. Por eso, 70 semanas sería 490 años. Dios ha puesto 70 semanas para el pueblo de Israel y su santa ciudad. Estas 70 semanas no para los gentiles, sino solamente para los judíos. Así Dios ha puesto esta semana para que sepan también los gentiles sobre el tiempo de Dios. Así, observando la historia del pueblo de Israel, sabemos muy bien el tiempo de Dios. ¿En qué tiempo vivimos, verdad? Entonces, estas 70 semanas, ¿cuándo termina? ¿Sí? ¿Cómo comienza y cuándo termina estas 70 semanas? 25 dice, sabe pues
y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro. En tiempos angustiosos. Cuando comienza, aquí dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, así comenzó, ¿verdad? 70 semanas. Ya pasará, dice, pasará a 7 semanas y 72 semanas. O sea, 69 semanas pasará, terminará. ¿Cuándo termina? Aquí dice, hasta el Mesías, príncipes. El Mesías, príncipes, se refiere, sí, el Señor es Cristo, al Señor es Cristo. Entonces, hace 12,000 años, Jesucristo vino al mundo. Según esta letra, ya se terminó 69 semanas sobre el pueblo de Israel y Santa Ciudad, Jerusalén. Solamente una semana se queda. Todavía no ha llegado, ¿verdad? Este tiempo. Y también por medio de Ciro, rey de Persia, ¿verdad? En el primer año de Ciro, rey de Persia, ya comenzó estas 70 semanas. Antes de Cristo, 536 años, rey Ciro, ¿verdad? Así mandó a los judíos que vivían en Jerusalén, ¿verdad? Vayan a su tierra natal y edifiquen su templo, su ciudad, su santa ciudad. ¿Sí? Entonces comenzó así, ¿verdad? Antes de Cristo, 536 años. Se ha cumplido 69 semanas, ¿verdad? Así, por la venida del Señor Jesucristo. Aquí dice, hasta el Mesías, príncipes. ¿Es así? Entonces, se queda una semana. ¿Para quién? Sí, para todo el mundo, para nosotros, pero especialmente la Biblia dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por eso Dios está, ¿verdad?, guardando última semana para pueblo de Israel, para su santa ciudad, no para los gentiles. 26, verso 26 y 27 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida a Mesías, y más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, como una semana, ¿verdad? Otra semana que se quedó, confirmará el pacto con mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, aquí está hablando destrucción, ¿verdad? Una destrucción del mundo y también
una ira, ¿verdad? De Dios contra, dice, ¿verdad? El desolador. Este desolador, ¿qué quiere decir, verdad? Se refiere anticristo, al anticristo, que sale en el fin del mundo. Sí, salía algún tiempo en medio de la historia del mundo para destruir la historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel, para destruir el plan de Dios, había. Y también saldrá en el fin del mundo, se llama anticristo. Aquí habla sobre el desolador, pero Dios destruirá, ¿verdad? Este desolador. Y también dice, y después, 26 dice, ¿verdad? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Mesías es Jesucristo. ¿Sí? Ya, Jesucristo murió hace 2000 años. ¿Sí? Según la palabra de Dios. Y cumplió la salvación de nosotros, del mundo. Dice, no por sí, dice, y también el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Sí, hace como 2000 años, Roma, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Titos, ¿verdad? Titos, general Titos, de Roma llegó a Jerusalén. Sí, rodeaba, ¿verdad? La santa ciudad, Jerusalén, 6 meses y destruyó totalmente. Fue destruido por Titos, general de Titos de Roma y también, y su fin está con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones, destrucciones. 27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Aquí dice como el desolador, ¿verdad? Este desolador confirmará el pacto con muchos una semana. ¿Qué quiere decir esto? Sí, 7 años de tribulaciones con muchos. ¿Para quién? Si la Biblia dice para tu pueblo y su santa ciudad. Entonces, este desolador va a confirmar este pacto para Jerusalén y el pueblo de Israel. Mire, hoy en día en Medio Oriente, muchos conflictos entre palestinas, ¿verdad? Palestinos y israelitas por santa ciudad. Pero un día este desolador va a proponer, ¿verdad? Un pacto de paz con muchos. Entonces, pronto, sí, los judíos podrían construir su templo en Jerusalén. Todavía no ha llegado este tiempo. Por eso todavía no comenzó este tiempo, ¿verdad? De 7 años de tribulaciones. Un día comenzará. ¿Sí? Y aquí dice también, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿En dónde? Sí, en el templo de Dios. Los judíos quieren dar sacrificio y ofrenda a Dios, ¿verdad? Aún. Ya Jesucristo terminó esta ofrenda, este sacrificio una vez para siempre por un solo sacrificio de Él. Ya no ocupan más sacrificio, pero judíos quieren sacrificar de nuevo. Cada vez, ¿por qué? Los judíos no confían en el Señor Jesucristo.
como los judíos, ¿verdad? Están esperando su Salvador aún. Qué lástima. Ellos no creen en el Señor Jesucristo. Así ellos van a dar su sacrificio y ofrenda en su templo. ¿Cuándo? En medio de 7 años de tribulación. Pero un día, ¿verdad? Aquí dice, a la mitad de la semana hará cesar el como sacrificio y la ofrenda. Sí, de repente, ¿verdad? Al revés. Al contrario, contra el pueblo de Israel, como anticristo, ¿verdad? Va a como comenzar a destruir al pueblo de Israel de nuevo. Persecuciones. Así, la Biblia, el libro de Apocalipsis habla sobre persecuciones de los santos, ¿verdad? O sea, contra los judíos. En medio de 7 años de tribulación habrá estas persecuciones contra los judíos. En medio de 7 años de tribulaciones, los gentiles no pueden ser salvos, solo judíos. 144,000 judíos sellados de cada 12 tribus. De 12 tribus, dice. Entonces, muchos explican, sí, tal vez los gentiles podrían tener una oportunidad de ser salvos. Como parábola, sí, 144,000 sellados. Es parábola, no es parábola. Según letra, solamente los judíos van a ser salvos. 12,000, ¿verdad? De cada tribu sería 144,000 judíos sellados del pueblo de Israel. Romano capítulo 11, busquemos Romano capítulo 11. Verso 24 y 26. Romano capítulo 11, verso 25 y 26. Verso 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis ante este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que vaya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquí también está hablando plan de Dios, ¿verdad? Para los gentiles y los judíos. ¿Sí? Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Sí? Los judíos, ¿verdad? Hoy en día también tienen un corazón duro, rechazando esta gracia de sus salvaciones, endureciendo sus corazones aún. Qué duro, ¿verdad? Sí, muchos están así, pero judíos es pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Profetas, ¿verdad? Discípulos, son judíos, eran judíos. 66 libros de la Biblia, sí, judíos escribieron. Así Dios utilizó este pueblo. Así Dios tiene primero la voluntad y plan para ellos, pero ellos no quisieron. Rechazaron al Señor Jesucristo, mataron muchos profetas y como hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién mató? ¿Quién crucificó? Judíos. Qué raro, qué extraño, ¿verdad? Así, Satanás trabaja duro, ¿sí? La obra de Satanás.
Y después Dios, como nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado la oportunidad de escuchar este evangelio, tiempo de la salvación, hasta, aquí dice, hasta que haya entrado la multitud de los gentiles, hasta que como entre muchos judíos, ¿verdad? Multitud, como multitud de los judíos, haya entrado, hasta que haya entrado. Dice, luego todo Israel será salvo. Entonces Dios va a dar luego de la salvación de los gentiles. Si la Biblia dice sobre tiempo de los gentiles y tiempo de los judíos. Vamos a ver un rato sobre el plan de Dios. Jesucristo vino hace 2000 años. Hace 2000 años y está pasando tiempo, ¿verdad? Un día ya termina la historia del mundo. Dios va a terminar el tiempo de los gentiles por medio del rapto. Por medio de arrebatamiento. Y después del arrebatamiento comienza 7 años de tribulaciones. 7 años de tribulación y después se llama milenio. Durante 1000 años, los salvos, ¿verdad? Los santos van a gobernar y señorear al mundo en esta tierra. Así termina la historia del mundo y después Dios nos lleva al reino de Dios, el cielo eterno. Cielo eterno y después los como muertos, ¿verdad? Sin salvación va a caer al infierno. Al infierno eterno. Así Dios les dará a los salvos un cuerpo inmortal y también a los muertos sin salvación también les da un cuerpo inmortal. Entonces va a sufrir sin muerte para siempre. Aquí en el cielo también, ¿verdad? Va a vivir para siempre con gozo, alegría, con Señor Jesucristo y con Dios. Entonces, aquí nosotros estamos como antes, ¿verdad? Casi antes del rapto, 2021 años. No sé cuándo terminará, cuándo vendrá el Señor, ¿verdad? En el aire para arrebatar a los salvos. Así termina el tiempo. Se llama la era de gracia. Se llama la era de gracia, época de la gracia. Así nosotros podemos ser salvos por la gracia de Dios, no por la obra. Se llama la era de gracia. Se llama la era de los gentiles. La era de la gracia. Gracia y la era de la iglesia. Sí, Dios va a llevar la iglesia suya al cielo. Un día el Señor vendrá en el aire, ¿verdad? Para arrebatar a los salvos. Ya, pronto, hermanos. ¿Cómo lo entendemos? ¿Sí? Por medio de la palabra, ¿sí? Por medio de también el ojo de Dios, que es el pueblo de Israel. Así, aquí habla Daniel también sobre la historia del pueblo de Israel. Y 70 semanas, ¿verdad? 70 semanas.
Ya 99 semanas se pasó así por la venida del Señor Jesucristo durante 2000 años. Ya 2000 años no comenzó aún última semana. Aquí, después del acto, comienza última semana. La Biblia dice como 3 años y medio. Primero, ¿verdad? Primer 3 años y medio y segundo 3 años y medio. A la mitad de como 7 años sería la mitad aquí. El desolador va a cesar, ¿verdad? Va a cesar sacrificio, ofrenda. Entonces, durante 3 años y medio, los judíos podrían ser salvos. Durante 3 años y medio, primero, como construyendo su templo. Y Apocalipsis capítulo 11 habla sobre 2 candeleros, sobre 2 olivos. Se refiere a 2 profetas para predicar al pueblo de Israel durante 3 años y medio primero, y después ya ellos van a ser matados por anticristo también, los 2 candeleros. Pero si Dios le dará a los pueblos de Israel durante como una semana, ¿verdad? Como última semana, 7 años. 144,000 judíos va a ser salvo. Así entendemos. Señor vendrá aquí en la tierra con los salvos, ¿verdad? Después de 7 años de tribulación, los salvos va a gobernar aquí en la tierra durante 1000 años. Se llama milenio. Hoy en día nosotros podemos ver muchas señales del fin del siglo. Así podemos entender el tiempo de Dios, horario de Dios. Estamos muy cerca. Lo recordamos muy bien, esperando la venida del Señor. Pero, ¿verdad? En medio de 7 años de tribulación, Dios les dará a los judíos última oportunidad de ser salvos para como 144,000 judíos. San Mateo capítulo 24 y San Lucas 21 habla sobre señales del fin del siglo. Puede confirmar, ¿verdad? Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sí, muchas señales hoy en día. Podemos ver más. Afganistán y Myanmar, ¿verdad? También está pasando un tiempo de como pleito, conflictos, de guerra. Sí, mucha matanza. Terrores. Qué terrible, ¿verdad? Y cada país en Medio Oriente. Aquí también Sudamérica, también muchos países están sufriendo. Muchos lugares están sufriendo también por calamidad natural. Temperatura del mar está subiendo. Temperatura de la tierra está subiendo. Está fundiéndose, ¿verdad? Poco a poco, hielo del polo norte y del sur. Sube temperatura del mar también. Llama mucha calamidad natural. Así, una parte muy calor. Otra parte mucho frío. Así podemos ver, ¿verdad? Muchas señales también. Así habla naturaleza sobre señales. Y también por medio de coronavirus estamos sufriendo, pasando un tiempo muy difícil. Sí, es cierto.
Ya tenemos vacuna, pero no es suficiente. No es como perfecto. Una vacuna perfecta no hay. Aunque sea vacunado, pero sí muere, ¿verdad? Y también variación de virus también está saliendo. Otra. Saldrá una peste más fuerte y feo que coronavirus. Así podemos ver el movimiento, ¿verdad? Movimiento del mundo y de gobierno. En el tiempo de 7 años de tribulaciones, Anticristo va a obligar a todo el mundo para que pueda recibir marca del número 666. Sin este número, nadie puede comprar ni vender. La Biblia dice, ¿verdad? Ah, sí, yo pensaba así. ¿A quién? ¿Cómo podría obligar al mundo? Pero observando hoy en día ambiente del mundo, sí, gobiernos, ¿verdad? Muchos gobiernos están obligando a su pueblo vacuna, ¿sí o no? Si no tiene certificación de vacunación, no puede entrar a un lugar. Muchos países no aceptan sin vacunación. Hay que llevar certificación de vacuna. Un día Dios nos dará, no, Dios no, ¿verdad? Sí, este anticristo nos obligará también, obligará al mundo para recibir este marca del número 666. Qué terrible. Ahorita se ve muy como claro, así con esta manera. Por temor de virus, todo el mundo va a recibir, así voy a recibir. Así nosotros estamos cerca al fin del mundo. Sí. Y también libro de Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escrito en el libro. En aquel tiempo, o sea, en el tiempo del fin del mundo, también será libertado tu pueblo. Aquí está hablando la salvación del pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Este libro se refiere al libro de vida. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a pensar sobre el libro de vida. Si Dios va a dar al pueblo de Israel algún tiempo de ser salvo por medio de 70 semanas, por plan de 70 semanas, pero no todos los judíos serán salvos, no todos, solamente los que están escritos en el libro de vida. Aquí dice, ¿verdad? En el libro. Entonces les pregunto, sus nombres están escritos en el libro de vida, ¿sí o no? Es así, como lo sabemos. Sí, hay que tener esta convicción, por favor. ¿Por qué? Aquí es el libro de vida. Si está escrito o no, no sé. No. Ignorancia es como incredulidad. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, verso 12 al 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 12 al 15. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto.
el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago del fuego. Este juicio sería en este tiempo, después de milenio. Dios va a resucitar a los muertos. Va como, ¿verdad? Rechazar al infierno. Va como poner al infierno. Pero los salvos, los que tienen seguridad, ¿verdad? Los que han recibido el Espíritu Santo, va a resucitar por medio del rapto. Todo. Esto es arrebatamiento. ¿Sí? Pero otros muertos que van a resucitar después del milenio, todo va a caer al infierno. No para cielo, no. Por eso aquí está hablando, ¿verdad? El juicio eterno. Se llama primera resurrección, se llama segunda resurrección para los muertos. Por eso, benditos los que están participados, ¿verdad? En la primera resurrección. La Biblia dice. Y los judíos que van a ser salvos en medio de 7 años de tribulación, también va a resucitar, ¿verdad? Por la muerte, después de la muerte. Entonces aquí habla sobre el libro de vida y también habla sobre los libros. Todas sus obras, ¿verdad? De pecado están escritos en los libros. Según sus obras va a ser juzgado. Fueron lanzados al lago del fuego. Sí, entonces, sí, en el libro de vida, ¿verdad? Nuestro nombre está escrito, lo sabemos. ¿Por qué? Porque el libro de vida se refiere al libro de vida de Cordero, la Biblia dice. ¿A qué es el libro de vida? La Biblia dice el libro de vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Cristo, ¿verdad? 27. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de vida del Cordero. Entonces el libro de vida se refiere al libro de vida del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Sí, el libro de vida explica la obra del Señor Jesucristo. Ya fueron escritos en el libro de vida por la obra del Señor Jesucristo, por la salvación. Entonces, Jesucristo cómo nos salvó, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Dios ya escribió en el libro de vida los nombres del mundo para todo. Pero hasta la muerte no confía, ¿verdad? No quisieron ser salvos, va a ser borrado en el libro de vida. ¿Me explico? Por eso, si nosotros queremos anunciar al mundo
que sus nombres están escritos en el libro de vida. Confíen, confíen, por favor. Hay que conocer esto para que tengan seguridad y, ¿verdad? La fe es bíblico. Es así. Y también la Biblia, ¿verdad? La Biblia es el libro de vida. Así podemos encontrar nuestro nombre en la Biblia, ¿sí o no? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí en el mundo, ¿verdad? Sí podemos poner nuestro nombre. Jesucristo quitó pecado de Elías, de mí, ¿verdad? De Luis, de José, de Luz, de Ana, de Marina, ¿sí? Así podemos encontrar nuestro nombre en el libro de vida, o sea, en la Biblia, ¿sí o no? Nosotros descarriamos como ovejas, ¿verdad? Nos apartamos del camino, pero más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así Jehová cargó nuestro pecado en él, ¿verdad? Así podemos encontrar nuestro nombre también en el libro, en la Biblia. Jehová cargó en el Señor Jesucristo el pecado de Elías, ¿sí o no? Sí, de Seir, del Frid, de Oldemar. ¿Sí? Sí, está escrito mi nombre aquí en la Biblia. Así podemos ver y leer y entenderlo con mucho gusto, ¿sí o no? Sí, así queremos leer la Biblia. Qué dulce esta palabra. Sí, esto es el libro de vida. Así se refiere, explica la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué ha hecho Jesucristo, verdad? Ya pagó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. El que confía en el Señor, ¿sí? Puede entender lo que está escrito su nombre en el libro de vida. Gracias a Dios. Ya volvemos. Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando sobre resurrección, ¿verdad? Resurrección. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna, aquí. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión, para destrucción. Sí, el Señor nos dará un cuerpo celestial inmortal. Se llama arrebatamiento. Lo esperamos. Nuestra esperanza, ¿qué es, verdad? ¿Qué esperanza tenemos? Resurrección. Una esperanza de resurrección, ¿sí o no? Ya vamos a esperar. El Señor vendrá pronto y nos arrebatará, transformándonos un cuerpo celestial, inmortal, espiritual, como ángel de Dios, ¿verdad? Busquemos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 51 al 53. Primera de Corintios
15, verso 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí está hablando sobre resurrección, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Después de la muerte, ¿sí? El espíritu va donde Dios, a donde Dios, el cuerpo se queda aquí en el mundo un poco de tiempo. Se vuelva, ¿verdad? Al polvo de la tierra, como era, ¿sí? Pero Dios llama todos sus cuerpos de la tierra, del mar, de la muerte, todo. Así le forma Dios, ¿sí? Dios puede, dándoles una vida eterna, uniendo, ¿verdad? Su espíritu juntos así Dios nos dará un cuerpo celestial e inmortal, incorruptible. Primero aquí dice, los muertos serán resucitados, los muertos primero. En aquel día del rapto, sí, Dios primero va a resucitar a los muertos, primero, y después los que viven. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Busquemos, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos. Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando sobre el rapto, ¿verdad? El Señor vendrá en el aire. Primero resucitará a los muertos en Cristo Jesús. Ellos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, nosotros, como nosotros. Por eso nosotros que vivimos cerca del rapto, ¿sí? Podríamos, ¿verdad? Recibir este rapto en vivo. Sin ver la muerte, sí podemos ser arrebatados. ¿Me explico? Sí, muchos muertos en Cristo Jesús. Sí, hay muchos. Pero nosotros, sí, podemos ver este rapto en vivo, sin ver la muerte. Qué honroso, ¿verdad? Sí, lo esperamos, hermanos. Esto es nuestra esperanza. ¿Es así? Así, la esperanza que tenemos no podemos como comparar, ¿verdad? Con otra cosa, ¿no? La esperanza que tenemos es glorioso, honroso, asombroso. Nuestra esperanza muy grande. Así vamos a poner nuestra esperanza siempre en el reino de Dios. Nuestra esperanza es la esperanza de resurrección. Entonces, vamos a vivir así, ¿verdad?
como un salvo digno y prudente ante los ojos de Dios, para que veamos la venida del Señor, para que como recibamos la venida del Señor sin vergüenza, sin defecto, hermanos. Ya volvemos, Daniel, capítulo 12, verso 3. Daniel capítulo 2, verso 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí también está hablando la gloria, ¿verdad? La gloria de los salvos en el reino de Dios. Aquí nosotros vivimos como un hombre muy débil, inmortal. Sí, vivimos como un hombre muy necio y pobre, ¿sí? Parece que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Con otros que viven en el mundo como quieren, pero somos hijos de Dios, somos de Dios. Tenga un corazón orgulloso. Vivamos así con fortaleza, hermanos, esperando la venida del Señor Jesucristo. Por eso aquí dice los entendidos. ¿Quiénes son? Sí, son salvos, los entendidos. Por eso la salvación por el oír, dice, ¿verdad? La fe por el oír. Oír es conocimiento, entendimiento. Por eso aquí también dice los entendidos. ¿Qué ha entendido? ¿Verdad? Sí, la voluntad de Dios sobre nuestra salvación, sobre manera de Dios, ya lo entendemos y lo esperamos. Son salvos. ¿Sí? Entonces, los salvos, los entendidos, son los que viven según la voluntad de Dios, según su entendimiento. ¿Es así? Porque estamos aquí también para entender la voluntad de Dios. Porque debemos entender el tiempo de Dios, que está cerca, para que vivamos también según la voluntad de Dios, sabiendo el tiempo, el horario de Dios. Ah, sí, Señor, está cerca, es cierto. Pero la Biblia dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ya nosotros lo entendemos, porque lo escuchamos, ¿verdad? Pero muchos no tienen este entendimiento. ¿Qué debemos hacer? Sí, vamos a anunciar a ellos. ¿Para qué? Para que sepan, para que entiendan. Sí, esto es predicación, esto es nuestro trabajo. Ya entendemos historia del mundo y plan de Dios sobre la gloria del rapto, sobre tribulación, ¿verdad? 7 años de tribulación, ya vendrá pronto, milenio también. Ah, lo entendemos. ¿Por qué Dios nos hace entenderlo? ¿Verdad? Sí, para que vivamos como un trabajador, como un siervo, como un testigo de este entendimiento. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Sí, recordemos este verso, ¿verdad? Y vamos a tratar de predicar. ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Hay que predicar nosotros. Así nosotros entendemos misterio del reino de Dios, plan de Dios, y tenemos el evangelio verdadero,
ya vamos a seguir adelante predicando, invitando las almas. Es glorioso, ¿verdad? Una obra asombrosa. Así Dios nos permitió este requisito, privilegio. Y también dice, los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Qué es la justicia, verdad? ¿Qué justicia? Enseñaron, ¿sí? La justicia de Dios, que es la salvación. Así nosotros lo entendemos y lo tenemos, la justicia de Dios, ¿verdad? Vamos a entregar a otro, anunciar a otro. Mucho ánimo, hermanos. Y según nuestra obra, si Dios nos dará su recompensa, su gloria. Por eso, hermanos, aquí en el mundo, ¿qué esperanza hay? La Biblia dice, ¿qué esperaré? ¿Verdad? Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Aquí en el mundo, ¿qué esperaré? Como que esperamos, ¿qué esperaremos? Aquí en el mundo no hay. Por eso, vamos a buscar las cosas de arriba, arriba. Sí, pensando la gloria, ¿verdad? La gloria que Dios nos dará. ¿Qué gloria nos dará? Ah, ¿cómo será, verdad? El reino de Dios. Vamos a pensar y meditar también para que podamos tener ganas, anhelos para Dios. Sí, podemos pensar la gloria de los ángeles, para comparar, ¿verdad? La gloria que Dios nos dará. Comparando con la gloria de los ángeles, sí, podríamos entender poquito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Sobre los ángeles. Miguel, sí, se llama Miguel, ¿verdad? Un nombre de arcángel, ¿sí? Ellos como son un ser de luz. Ellos tienen mucho poder y también, ¿verdad? Un cuerpo inmortal. Así en la Biblia a veces sale como los ángeles. Muy glorioso, ¿verdad? Muy glorioso. Tiene luz también, sus cuerpos. Pero los ángeles son siervos para los salvos. Así Dios creó los ángeles como siervo de Dios para servir a los salvos. Entonces, cuántas glorias, ¿verdad? Nos dará. Sería más que la gloria de los ángeles. Así podemos pensar, sí, Dios nos dará gran gloria, más grande que la gloria de los ángeles. Busquemos Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 13 y 14. Hebreos capítulo 1. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los herederos de la salvación, ¿verdad? ¿Quiénes son? Sí, son salvos. ¿Sí o no? Nosotros. Así Dios creó los ángeles para servicio, ¿verdad? A los salvos. Entonces, ¿cuántas glorias nos dará Dios? Más que los ángeles. Entonces, no podemos imaginar qué grande, qué preciosa. Entre los ángeles, alguno podría sentarse como a la diestra de Dios, un trono un trono que Dios como mostró a los ángeles. No. Siervo siempre, ¿verdad? De pie. Hay que servir de pie. Pero el Señor les dará a los salvos, ¿verdad? Asientos. Así, los ángeles nos servirán en el reino de Dios también. Así Dios nos dará una posición muy alta y gloriosa. ¿Es así? Por eso aquí Daniel capítulo 12, verso 3 dice, comparando como resplandor del firmamento como las estrellas del cielo, ¿verdad? Se refiere también esta luz de las estrellas, se refiere la gloria de los salvos, según sus obras. Así nosotros podemos ver, ¿verdad? La luz, iluminación de cada estrella, algunos más brillantes, como tiene más luz, otros poquitos. Entonces, pensando la gloria que Dios nos dará, así podemos pensar como las estrellas, resplandor de firmamento. Entonces Dios nos dará su gran gloria según nuestra obra, como la luz. Para siempre. Esa luz no se acaba, ¿verdad? Entonces, según nuestra obra aquí en la tierra, Dios nos dará también esta luz. Para siempre. ¿Cómo hacemos? Hermanos, vamos a preparar, vamos a trabajar, así, ¿verdad? Aprovechamos este tiempo. Es así. Entonces, después de la salvación, nosotros estamos ahorrando nuestro tesoro en el reino de Dios. Sí, nosotros estamos sirviendo a Dios, el Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Así podemos crecer poco a poco y trabajar en la obra del Señor. Ya vamos a crecer en la obra del Señor Jesucristo cada vez. ¿Por qué están parados? ¿Por qué están postrados, verdad? Así, sin como nada de ganas de trabajar. No está bien. Entonces, hermano, mucho ánimo. Vamos a seguir adelante porque, sí, aquí dice, los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán, ¿verdad? Resplandecerán como las estrellas en el reino de Dios. Aquí está hablando sobre la gloria para los salvos. ¿Sí? Por ejemplo, según sus como conocimientos del Señor, según sus conocimientos del Señor les dará su gloria. Como conocen, hermanos, al Señor. Poquito, ¿verdad? No mucho, pero sí debemos esforzarnos, conocer más al Señor Dios por la palabra, por medio de la comunión. Así nosotros estamos aquí también para conocer más a Dios.
Por eso dice los entendidos, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor de firmamento. Así podemos pensar, ¿verdad? Según nuestro conocimiento de Dios, Dios nos dará su gloria. ¿Cómo hacemos? Ya, vamos a conocer más a Dios por medio de la comunión y por la palabra. Y también, según nuestro crecimiento, ¿verdad? De la fe, o sea, de la vida cristiana, Dios también nos dará su gran gloria. Es cierto. Bebé, ¿verdad? Con chiquitos, pequeños, no puede trabajar como un varón, ¿no? Como un adulto. ¿Por qué? Son chiquitos, no tiene fortaleza ni experiencia. No es capaz, ¿verdad? De trabajar. Pero los adultos pueden trabajar. Entonces, según su crecimiento de la fe, puede trabajar y sacrificar más, obrar más en la obra del Señor. Es sus beneficios, es sus bendiciones. En el reino de Dios también, busquemos segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, antes bien, creced en la gloria y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí dice, ¿verdad? Crece. En la gracia, o sea, en la gracia de Dios, ya vamos a conocer más la gracia de Dios y vamos a crecer en la gracia de Dios y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y nuestro Dios, el Señor. Así Dios nos dará según nuestro crecimiento y según nuestro como conocimiento. Así podemos pensar, Dios, ¿cómo nos recompensaría? Sí, según nuestra obra, ¿verdad? ¿Qué obra? Sí, toda obra, vale. ¿Está orando por alguno? Sí, es buena obra. Está leyendo bien la Biblia. Es una obra buena. Y también predicando, ¿verdad? Intentando de predicar, invitar. Es buena obra, toda obra. Y también aquí podemos ver, ¿verdad? Según nuestro crecimiento, según nuestro conocimiento del Señor. Por eso, según nuestro crecimiento y conocimiento, sí, podemos trabajar también. Sí, los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán, ¿verdad? Como la estrella. Ya busquemos San Mateo capítulo 24. San Mateo 24, verso 44. San Mateo 24, verso 44. Aquí habla sobre señales del fin del siglo y también hablando sobre la venida del Señor Jesucristo, sobre el rapto, ¿verdad? Y también la gloria que nos dará Dios. San Mateo 24, verso 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurados aquel siervo, a cual
cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ah, sí, y aquí está hablándonos, ¿verdad? Está hablándonos que vivimos en el fin del mundo. Dice, está preparados. ¿Por qué? Señor está cerca. ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Sí? Concentrando en la obra del Señor, permaneciendo en el Señor por medio de la comunión. ¿Es así? Como siervo fiel y prudente. ¿Quién es Él? ¿Cómo es prudente y fiel? Dice, como el que da el alimento a tiempo, ¿verdad? En su casa. Alimento sería alimento espiritual, alimento de la palabra. ¿Sí? Entonces vamos a pensar, ¿verdad? Sobre las almas perdidas que no tiene esta vida eterna. Vamos ahora por ellos, también dando este alimento para ellos. Esto es predicación, ¿sí? Sobre todo sus bienes les pondrá. Entonces, Dios les dará gran recompensa según sus obras, ¿sí? Aquí dice, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo, digamos, a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí o no? A tiempo y fuera de tiempo. Escuchen o dejen de escuchar. Ya vamos a dar. No importa cómo está él, como circunstancia, cómo está ahorita, circunstancia de alguno. Ah, como parece muy difícil. No importa. Tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. O escuchen o dejen de escuchar, no importa, ¿verdad? Vamos a tratar de predicar y dar este alimento espiritual. Esto es predicación y también aquí en la comunión, ¿sí? Yo estoy alimentándoles a ustedes, ¿verdad? Nutriándoles a ustedes, ¿sí? Y yo también podría, sí, estoy recibiendo alimento de ustedes en la comunión. Por eso la comunión siempre es muy importante. Así Dios nos alimenta también por medio de un hermano, de una hermana. Esto es misterio de la iglesia. Así estaremos siempre en la casa de Dios. Así vamos a entender la voluntad de Dios y poniendo mucha atención en el Señor, ¿verdad? En la obra del Señor. Mire, hoy en día sí podemos ver muchas señales del fin del mundo, ¿sí o no? Muchos, terrible, ¿verdad? También para los salvos, también es un tiempo muy difícil por coronavirus, por muchas como restricciones de hora, de vehículos. Qué complicado, pero sí, nosotros vamos a seguir adelante pensando otras personas que no han sido salvos. Sí, este tiempo también es difícil para ellos. Así sabemos que está cerrando, ¿verdad? Siendo cerrado la puerta de la salvación poco a poco. Un día no puede escuchar. ¿Por qué? Dios lleva la iglesia aquí en el mundo. Nadie puede escuchar. Satanás, sí, lo sabe su tiempo también. Por eso, en el fin del mundo, Satanás trabaja más duro, como loco, ¿verdad? Sí.
La Biblia dice, por tanto, no seáis insensatos. No seáis insensatos. Aquí está hablando a los salvos, ¿verdad? Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Seamos prudentes, sabiendo cuál sea la buena voluntad de Dios, del Señor. Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Quién es sabios? ¿Quién es prudentes? El que sabe su trabajo es prudente. El que conoce, ¿verdad? Sabe lo que tiene que hacer y hace, ¿verdad? Es prudente. Pero los que duermen, los que no saben nada de tiempo, de su trabajo, insensatos. ¿Qué debemos hacer? Ya vamos a entenderlo, ¿verdad? Hoy en día, Dios, ¿qué nos habla? ¿Ustedes están escuchando cada día la voluntad de Dios? Si Dios, por cualquier cosa, ¿verdad? Nos habla, entonces vamos a inclinar nuestro oído para escuchar la voluntad de Dios. Así seamos, ¿verdad? Sabios y prudentes. ¿En qué tiempo vivimos? ¿Verdad? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Ya vamos a entenderlo y vamos a vivir como siervo fiel y prudente, hermanos. Ya hoy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, queremos vivir como siervo fiel y prudente, sabiendo el tiempo de Dios y la voluntad del Señor. Señor, haznos vivir fervientemente y diligentemente según tu voluntad, predicando el Evangelio, invitando las almas perdidas al Evangelio. Señor, guía nuestra vida. No somos nada, solamente queremos siempre confiar en Dios y permaneciendo en la comunión que es la iglesia. Señor, bendiga a los hermanos que están juntos, unánime aquí, en cada casa. Señor, guía nuestra vida y esperamos que utilice nuestra congregación y nuestra vida cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.